Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 8 al 17. 2 del 8 al 17. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 2, comenzando en el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Seguiremos, con la ayuda del Señor, en este día, tocando otro aspecto de esa grandeza de Cristo en su suficiencia. Esta es la tercera parte de la que hablamos en cuanto a la suficiencia de Cristo respecto a la obra de salvación que hizo por nosotros. La última vez vimos que todo lo que necesitamos es Cristo, a Cristo, solo a Cristo. No necesitamos excitaciones momentáneas ni esotéricas. Cuando hablo de esto me acuerdo del director de nuestra misión, que ahora ya no lo es, se jubiló. Bueno, no está jubilado, pero se ha apartado de su posición y ha dejado a otro, el doctor O'Malley. Pero él decía, si alguna vez empiezo una iglesia, voy a mandar que pongan en los bancos una especie de chips y electricidad, pero no lo decía así. Pero dice, cuando yo apriete el botón, cuando quiera que la congregación empiece a vibrar, le doy al botón y todo el mundo... ¿Vale? Él lo decía en broma, por supuesto, no creo que lo hubiese hecho nunca. Pero de cualquier manera me acuerdo, buscando sensaciones, no necesitamos, hermanos, excitaciones, como digo, momentáneas ni esotéricas. No necesitamos para nuestra vida espiritual sensaciones nuevas. No necesitamos buscar y proveernos de misticismos extraños, ni ciertos tipos de música. Para que es lo que buscamos. Si quieres ese tipo de música, hay sitios donde se toca. En la iglesia estamos para alabar y adorar a Dios. Porque en Él no necesitamos nada, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nos dice la palabra de Dios, perfecta, justa, sana, eterna, verdadera. Nos dice, y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos nada más. Hermanos, ¿qué significa eso de estar completos en Él? Pues sencillamente eso. No necesitamos nada más. ¿De acuerdo? Nuestra salvación ha sido hecha, completada o completa. Nuestra salvación está hecha del todo. ¿Os acordáis la palabra que decíamos? Tetelestai. Finiquitada. Está hecha, cumplida. Ya se acabó. No hay nada más que tenga que hacer yo para salvarme. Está hecha. La obra de salvación se ha hecho completa. No hay nada que añadir. Me acuerdo de una anécdota que leí hace muchos años.
un hermano en Cristo, un creyente, pidió que le hicieran una verja para su finca a un herrero que era muy bueno al parecer, pero siempre le estaba dando testimonio. Y el hombre duro, no, pero es que yo también me tengo que portar bien y tengo que hacer cosas y tal. Y él dijo, no, la obra está hecha. Y no había manera. Entonces le encargó una muy bonita, muy decorada y tal. Cuando la tuvo hecha le avisó, dice, ya puedes venir a por la verja porque ya la tengo hecha. Y entonces cuando llegó allí estaba bellísima, bella. Entonces, pues el hombre dice, ¿tienes un martillo por ahí? Sí, pero ¿para qué lo quieres? Déjamelo, por favor. Y entonces cogió y le empezó a dar golpecitos por aquí y golpecitos por allá. Y el otro que había hecho una obra maestra dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué la tocas? Si está bien, está perfecta. Dice, eso es lo que tú quieres hacer con la obra de Cristo. Él la ha hecho completa y tú quieres darle retoques, quieres añadir cosas. Eso fue su testimonio. Bien sencillo, pero contundente. No hay nada que yo tenga que hacer, no hay nada que tú tengas que hacer para cumplir con tu salvación. Tu salvación la hizo completamente el Señor Jesucristo y no necesitas nada más. Nada. Estoy totalmente salvo. La semana pasada acabé, me parece que fue diciendo, o la anterior, que fue diciendo esto. ¿Alguna mujer, una esposa, puede estar medio embarazada? O está embarazada o no lo está. Pues es lo mismo. O eres salvo o no lo eres. No se puede estar a medias. La obra que el Padre le encomendó al Hijo está completa, acabada. Cuando Él dice consumado es, que es lo que significa la palabra tetelestai. Consumado es. Padre, he acabado la obra que me encomendaste. La obra que me mandaste a hacer aquí. Ahora, hay una cosa que nos falta, pero no para la salvación, sino para el crecimiento, después que ya somos salvos. Y es conocimiento. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez, en Cristo, Él hizo toda la obra. Somos salvos. Vale. Ahora Él dice, bueno, ahora empiézame a conocer un poco más y un poco más. ¿De acuerdo? Me pregunto si lo estamos haciendo. O nos quedamos ahí en las puertas de la salvación. Fuimos salvos, pasamos la cruz, el Señor ya hizo la obra por nosotros y nos hemos quedado ahí. Y ya está todo hecho. No, el Señor quiere algo más. Después de que ya ha sido completamente salvo, Él quiere algo más. Recordamos que los colosenses tenían amor, y hay muchos hermanos, y son hermanos. Tienen amor, tienen fe, pero les falta conocimiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses. Os falta sabiduría. El Señor Jesucristo, el mismo que completó la obra de salvación para vosotros, es el mismo a quien tenéis que ir conociendo más y más. La obra de salvación está completa, pero ahora yo he dicho muchas veces, la salvación es el comienzo de un camino que no acaba nunca. Pero no puedes estar ahí si no has sido salvo. Pero si eres salvo, empiezas un camino. ¿Cuál es ese camino? El del conocimiento de tu Salvador, del Señor Jesucristo. Y a ellos les faltaba conocimiento. En esta mañana quisiera, con la ayuda del Señor, veremos o quisiéramos ver otro aspecto de por qué tenemos que ver que estamos completos. La grandeza de Cristo de la que estamos hablando, estamos en el 8º mensaje, hablando de la grandeza de Cristo. Vamos a recordar y vamos a ver que los colosenses estaban siendo instigados, lo vimos ya, por otras personas que trataban de enseñarles otras cosas, como complemento para que pudieran ser salvos. Pero la justificación de lo que vamos a hablar hoy, veremos que la justicia que se nos aplica en la salvación también es completa. Estamos completamente justificados. Justificados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hecha la obra, ya somos salvos. Pero la justificación, que sepamos un poco. Ahora,
Quisiera que viéramos 5, y esto era la agonía del apóstol Pablo. Estaba preocupado. Porque sabes una cosa, si no estamos preparados, cualquier pensamiento que nos parezca, oh, qué bien, nos puede llevar a donde no quisiéramos. Nos puede engañar. Y para que no nos engañen, tenemos que estar centrados en el Señor Jesús y conocerle a Él, en quien están encerrados, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos para los que no le conocen, pero no están escondidos, están encerrados, están metidos dentro. Él los tiene en Él para aquellos que han sido salvos. No están escondidos, están en la luz de la palabra del Señor. Y ahí es donde tenemos que investigar. Pero digo, hay 5 identificaciones con Cristo que el apóstol Pablo nos presenta aquí, por las cuales somos justificados todos los que hemos confiado en Él. Todos los que hemos confiado en Él. Estamos plenamente justificados ante un Dios 3 veces santo. Y esa justificación entra en ese estar completos. Completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Ahora vamos a ver el primero de ellos. Versículo 11, si tenéis vuestras Biblias abiertas. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. En Él fuimos circuncidados. Ahora, esta circuncisión nos habla de pertenecer al cuerpo de Cristo. En Él nosotros también fuimos circuncidados. Los israelitas tenían, los judíos tenían y tienen una especie de señal de pertenecer al pueblo judío. Y es la circuncisión. Todos los judíos tienen que estar circuncidados, e incluso los prosélitos. ¿Sabéis lo que es un prosélito? Todos los que no son judíos, pero vienen a aceptar la religión judía, son prosélitos. Y ellos, no siendo judíos, para pertenecer al pueblo judío en este sentido, tienen que circuncidarse. Ahora, los creyentes ya hemos sido circuncidados. Es la señal no de pertenencia al pueblo judío, sino de pertenencia al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, hacía como 10 años que el apóstol Pablo había estado en una especie de concilio, una reunión muy importante, porque había un problema. Los judíos que se convertían decían, bien, nos hemos convertido, ahora somos de Cristo, hemos sido salvos, pero hay que seguir haciendo algunas cosas de la ley. Y entre ellas hay que circuncidar a los que no son, a los gentiles que se convierten. Con la idea de cómo hacían cuando eran judíos. El prosélito, el que era de fuera, incluso gentil, pues tenía que venir y circuncidarse. Bueno, pues ahora igual, porque ellos pretendían ser o seguir siendo quizás el pueblo de Dios. Y lo es, y lo sigue siendo. Pero el Señor de 2 pueblos hizo uno, dice Efesios, derribando la pared de enemistad entre judíos y gentiles. De los 2 hizo un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Judíos y gentiles. De los 2 hizo un solo pueblo. ¿Cuál es este pueblo? La iglesia. No os he entendido a ninguno, pero es igual. La iglesia. Es ese pueblo que Dios empezó. Dice, yo edificaré, dice el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. ¿De acuerdo? Es ese otro pueblo. Si eres judío, eres judío. Si te conviertes a Cristo, dejas de ser judío, de raza no, pero sí de religión, y te conviertes a Cristo y perteneces al pueblo de Cristo. Eres gentil, sigues siendo gentil, nosotros somos gentiles. Pero como gentil, cuando me convierto a Cristo y el Señor me salva, paso a ser un miembro de la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, pues ellos tenían ese problema y querían, los judíos que se habían convertido, querían que los gentiles acabaran circuncidándose. Y les mandaron 4 cosas para que estuvieran un poco más callados, estuvieran tranquilos. Y había cosas que realmente eran importantes,
se tenían que abstener de fornicación, de animal ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de otro. ¿Cuál es? No me acuerdo. Pero había 4 cosas, ¿vale?, que no podían hacer para que los judíos no se sintieran mal. Pero no se les dijo que se tenían que circuncidar. Lo que se les pidió era por causa del testimonio delante de los judíos. Ahora, la circuncisión, que un día fue señal para los judíos al pertenecer al pueblo de Dios, Israel, ahora ya no tenía sentido. Los nuevos creyentes gentiles, aún los que se convertían de los judíos, ya no eran judíos. El apóstol Pablo nos habla, creo que es en Romanos, habla de que los judíos lo hacían, y seguramente algunos lo hicieron, y no sé si lo harán hoy en día. De hecho, cuando un judío se convierte, ya ha sido circuncidado, pero no en la salvación, sino cuando nació, a los 8 días, ¿de acuerdo? Muy bien, por eso tenemos aquí que en el nuevo pacto la circuncisión que hacía falta como señal de pertenecer al verdadero pueblo de Dios era la circuncisión del corazón. Perdón. Romanos 2, voy a leer por vosotros, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, todos los verdaderos creyentes han sido circuncidados en Cristo. ¿Eres de Cristo? Fuiste circuncidado con Cristo. Y no estoy hablando de la circuncisión de cuando nació, que la tuvo, como judío que era. Esto es la identificación con el dolor que él tuvo al padecer por nosotros. Por eso es que no hay salvación si no hay sacrificio, no hay dolor, no hay sangre y no hay muerte. Sacrificio, dolor, sangre y muerte. Esta es la paga de nuestros pecados que Cristo llevó a cabo por nosotros. Tuvo que sacrificarse, tuvo que sentir dolor, derramar sangre y morir. Sin todo eso no habría remisión de pecados, porque no se hace remisión sin sangre. Tiene que haber sangre. Y cuando nos hacemos sangre, el otro día me dio un golpe en la pierna, algunos estaban conmigo, y tengo una buena señal y una buena herida ahí en la pierna. Bueno, se está curando bien, así que doy gracias al Señor por eso. Pero ¿crees que me dolió? Sí. Pues sí, me dolió unos cuantos días, un dolorcito, tampoco digo exagerado, pero tuve dolor, tuve sangre también. Lo que pasa es que no he muerto, gracias a Dios también. Si no, no estaría aquí, ¿verdad? Pero esta es, la circuncisión es una de las señales que ha habido dolor y sangre. Hermanos, somos justificados en Él cuando nos reconocemos pecadores ante Él. Tiene que dolernos cuando vemos al Señor Jesucristo crucificado en la cruz, derramando su sangre por mi pecado, por tu pecado. Tiene que dolernos, tiene que haber dolor. No nos salvamos a nosotros mismos, pero hemos de identificarnos con Él. Y eso es importante que lo reconozcamos. Cuando la obra de Cristo en la cruz nos duele, es cuando nos identificamos. No porque nos duela, porque hay muchos que dicen, pobre, cómo tuvo que sufrir, pero no se identifican, no reconocen que es por sus pecados. Y eso sí es importante. Tenemos que reconocer en la cruz el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Gracias, hermano. Tenemos que reconocerlo. Hermanos, somos justificados en Él cuando nos reconocemos pecadores delante de Él.
No hay otra manera. Y reconocerse pecador significa: me identifico, yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité con Cristo. Es una identificación con lo que Cristo hizo con nosotros, por nosotros. Así que nos damos cuenta. Ese es el primer punto. En Él también fuisteis circuncidados. En segundo lugar, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Quiero resaltar esto. En Él también fuisteis circuncidados. Y en el punto 2, en Él, sepultados con Él en el bautismo. En Él fuimos sepultados. Significa que Él tuvo que ser muerto. No se sepulta a la gente que está viva, ¿no? ¿Sí? No, había una enfermedad que yo no recuerdo cómo se llama, que había algunos con quien he hablado, tenía miedo de que si lo enterraban y se despertaba ahí en el ataúd, pues fíjate, ¿cómo se llama? Catalepsia, exacto. No me acordaba el nombre, gracias. Catalepsia, estabas completamente muerto. Incluso leí que podías oír, pero no podías mover ni un miembro, ni los ojos, ni nada. Catatónico. Y ahí, bueno, pues está muerto, lo vamos a enterrar. Tampoco no había los medios que hay ahora, eso es cierto, ¿no? Pero han encontrado fosas donde estaba el muerto intentando hacer así. Me tropiezo yo mismo. Así, a ver si me mato y me entierran. Pero haciendo fuerza para salir y tal, y así se murieron dentro de la caja o de cualquier sitio donde le pusieran. Bueno, pues evidentemente para ser enterrado tienes que estar muerto. Así que eso significa que hemos muerto con Él, en esa identificación. Fuimos sepultados. La muerte en realidad se asemeja más, tiene más relación con la circuncisión de Cristo, con la muerte. Ahora nos habla de la sepultura. Y en punto 3, versículo 12, la segunda parte, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuisteis resucitados con Él. Cuarto lugar, o sea, en Él hemos resucitado. En cuarto lugar de los 5 que hemos dicho antes, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. En Él tenemos vida. En Él, con Él hemos muerto, con Él hemos sido sepultados, con Él hemos sido resucitados, en Él tenemos vida, ¿verdad? Y ahora, quinto lugar, versículos 13 y 14, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. En Él hemos sido librados totalmente de la culpa del pecado. ¿Hemos sido librados de pecar? ¿Hemos sido librados de pecar? Pregunto, por favor, decidme algo. ¿Estáis conmigo, no? ¿No? ¿Hemos sido librados de pecar? ¿No? ¿No? ¿Hay alguno que no peca? Si alguno dice que no peca, miente, dice Juan, en primera epístola. Y está hablando a creyentes. Si alguno dice que no peca, miente. Y hace a Dios mentiroso. El Señor no ha quitado, no ha erradicado, eso es una doctrina falsa que existe por ahí, no nos ha erradicado la naturaleza de pecado. ¿De acuerdo? Por eso es que todavía pecamos. Pero sí nos ha redimido de la culpa del pecado. Por eso somos totalmente justificados. Así que date cuenta el énfasis que nos hacen estos versículos. En Él y con Él nos hablan de una identificación con Él. Cuando sufres con alguien, como dice Romanos 12, dice llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Cuando lloras con alguien o cuando te gozas con alguien, ¿qué estás haciendo? Te estás identificando.
O sea, alguien se ha roto el brazo, ¿vale? Y va en cabestrillo, ahí, enyesado y ahí, que no lo puede mover, ¿verdad? Si tú te has roto el brazo, tú sabes lo que es. Gracias a Dios no sé lo que es. Puedo congraciarme, pero no puedo saber exactamente qué significa haberse roto un brazo, una pierna, la clavícula o codo, lo que quiera que sea. Es cuando te identificas. Esa es la identificación que nosotros debemos tener con Cristo. Padecer, en algún sentido, como Él padeció por mí, por mi culpa, para que yo no tuviera que pasarlo. Pero es que aunque yo tuviera que pasarlo, yo me iba derecho al infierno. ¿Me explico? Aunque a mí me crucificaran, cosa que no existe ahora, existen otros peores, pero ese no está. Pero aunque me hicieran y me llegaran a matar, yo me iba al infierno. ¿Por qué? Porque fui pecador, nací pecador y seguí siendo pecador y nadie me rescató de mi pecado. Nadie quitó la culpa de mi pecado. Entonces yo me iría al infierno. Bueno, pero es que morí como mártir. ¿Y eso te redime? Puedes morirte como 400 veces y seguirás yendo al infierno. Solamente la obra de Cristo y nuestra identificación con lo que Él hizo por mí o por ti es lo que te salva. Pero lo que Él hizo, no lo que tú hagas. Así que veamos así rápidamente esos 5 puntos. Fuimos circuncidados con Él por su muerte. Fuimos sepultados con Él en su sepultura. Fuimos resucitados con Él en su resurrección. Nos dio vida juntamente con Él cuando resucitó de los muertos. Y clavó nuestros pecados en la cruz con Él. ¿Qué significa clavó nuestros pecados? El acta de nuestros pecados fue clavada en la cruz. La quitó de en medio. ¿Qué es? No voy a entrar mucho en ese detalle, ni siquiera lo tengo aquí, pero viene a mi mente. ¿Qué es? ¿Qué significa que Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz? Que así como Él fue clavado, nuestros pecados y la culpa por nuestros pecados, la culpabilidad de ser pecador fue clavada allí con Él, con Cristo. Por eso soy salvo. Por eso he sido justificado. ¿Porque soy bueno? No. Porque Él me justificó delante de un Dios 3 veces santo. ¿Te das cuenta? Démonos cuenta que hay y debe haber una completa identificación con Cristo. Y si su obra fue completa y perfecta, nosotros también somos hechos perfectos y completos, o completos y perfectos. Repito, si su obra fue completa y perfecta, nosotros, siendo identificados con Él, también hemos sido hechos completos y perfectos, justificados. La circuncisión con Cristo es ese morir a la vida anterior. Hemos hablado de los judíos que tenían la circuncisión, ¿no? Esa era la marca que tenían los judíos. Y la marca que teníamos nosotros era el pecado. La circuncisión en el Antiguo Testamento marcaba la separación del pueblo judío del pueblo gentil. Gentil son el resto del mundo que no son judíos. No hay más explicaciones ni más claras que esta. Hay un punto en que los judíos hacían diferencia. Incluso les llamaban perros. Los que no eran judíos eran perros para los judíos. Por eso es cuando Esteban, si recordáis la historia, en Hechos 7, cuando él estuvo hablando con el sumo sacerdote y el concilio que estaban allí para juzgarle, él les llamó incircuncisos. ¿A nosotros nos llamas incircuncisos? Fijaos lo que dijo cuando en su predicación, porque fue una disertación tremenda. Duros de cerviz, al sumo sacerdote, que era, ¡wow!, santísimo, entre comillas, claro. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, no de la carne. De la carne sabía que eran circuncisos.
pero incircuncisos de carne y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Incircuncisos de corazón. Nosotros incircuncisos. Cogieron piedras y allí mismo le apedrearon. Eso, él fue un mártir, pero lo que hicieron no fue justo, no fue justicia. Fue un, ¿cómo se llama cuando a uno lo ahorcan ahí en medio de las películas del oeste? No me acuerdo la palabra tampoco. Cuando algo lo pillan robando un caballo y lo cuelgan. ¿Cómo se llama? Uno solo. Linchar. Un linchamiento, exacto. Entonces lo que hicieron fue lincharle, ¿verdad? Allí mismo no hubo juicio, no hubo sentencia, no hubo testigo, nada. Has dicho esto y a coger piedras. Y ahí estaba el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, cuando empieza el capítulo 8, ¿vale? La circuncisión era señal del pacto y de la pertenencia a ese pueblo judío. Así, la circuncisión que Cristo hizo por nosotros significa también la señal de un pacto. La pertenencia a otro pueblo. ¿Cuál? Su iglesia. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Somos bautizados en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Vale? ¿Sabes qué significa bautizado? Baptizo, en griego. Sumergir. Sumergir. Por eso no estamos de acuerdo con los protestantes o los presbiterianos y toda la jerga, todo el mundo que hay alrededor de los protestantes, porque la mayoría de ellos bautizan de niños, aunque no, y tengo que decirlo claramente, no bautizan para salvación. Ya lo he dicho más de una vez y lo seguiré diciendo. No tengamos en cuenta que bautizan a niños pensando en que los bautizan para salvación. Los bautizan como los judíos circuncidaban a sus hijos como señal de pertenencia al pueblo. Así es lo que ellos hacen. Pero no hay salvación. Luego a los 12 años tiene que decir si realmente cree en Cristo como un Salvador, etc. ¿De acuerdo? No nos vayamos tampoco a los extremos. Pero no vemos que el bautismo de infantes sea apropiado según el Nuevo Testamento. Bien, de cualquier manera, Dios se compromete por medio de la señal y del pacto, por lo cual ya no somos condenados. Dios se compromete con nosotros, con aquellos que han sido circuncidados, con Cristo. Si lo fuimos, si lo estamos, fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. La circuncisión en la carne es la separación de un trozo de carne. La circuncisión de Cristo hecha por nosotros, en ella somos separados de la esclavitud, del pecado. En la circuncisión es un trozo de carne que se corta y se separa del cuerpo. De la misma manera, la circuncisión de Cristo es hecha por nosotros para separarnos de la esclavitud. Todavía hay carne en nosotros, lo acabo de decir, ¿no? Todavía hay carne. En algunos más, en otros menos, pero hay carne. Hay carne todavía en nosotros. Hay, ¿cómo se llama en griego? Lorena. Bien, hermano Hugo. Sarx. Carne, no carne esta, sino la carne que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Si queréis ver más sobre este tema, que no es mi tema hoy, pero podéis leer y meditar un poco en Romanos 6. En algún tiempo de la semana podéis pensar en Romanos 6 y leerlo, pensando bien lo que estáis leyendo, y veréis de lo que estoy hablando hoy. Además, hay algo muy interesante. La circuncisión hecha en la carne, fíjate qué sencillo, ¿eh? La circuncisión hecha en la carne se hace una sola vez, ¿verdad? Cuando cortan ese trocito de carne, lo desechan y ya no se hace más. Ya se ha hecho una vez sola, ¿verdad? Bien, nosotros todavía en nuestra carne seguimos pecando, pero ya no somos esclavos. De una sola vez el Señor quitó la esclavitud del pecado de nosotros. Una sola vez. Lo mismo sucede pues con nuestra circuncisión
hecha en el corazón, una sola vez. Una sola vez. Lo mismo que la circuncisión en la carne, se hizo con la circuncisión en el corazón. Una sola vez, para siempre. Ahora, lo explica el apóstol Pablo. Vamos ahí un momento a segunda de Corintios, un poco hacia atrás. Segunda de Corintios, capítulo 5. Si entendemos que seguro muchos lo conocemos de memoria, a 5, 17 y 18, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no tienen que ver con nosotros, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno... ¿Vale? La musiquilla que compuse hace muchos años, acerca de este versículo. En un campamento hicieron un reto a ver quién hacía una música que le gustara más a los hermanos, y la cantamos varios que compusimos una melodía. Y gané. ¿Qué te parece? ¿Y sabéis cuál fue el premio? Una barra de chocolate así. Pero lo gané yo, no lo ganó otro. ¿Vale? Con esa música. Ha habido un hermano que siempre me lo recuerda. No sé por qué ganaste, porque la mía era tan buena como la tuya. Digo, no lo discuto, pero mira, fui yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? La antigua naturaleza. Hemos sido hechos nuevos. Ya no somos aquellos, somos otros. Como Agustín, cuando se convirtió. El llamado San Agustín. ¿Ah? Después que se convirtió, él había ido, ya a los 17 años ya estaba con una mujer, tuvo un hijo. Bueno, una vida escandalosa. De borracheras y de tascas. Cuando se convirtió, dejó eso. Cuando iba por la calle, los amigos de la tasca: ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Ey! Y él no respondía. Y uno se acercó a él y le dice: oye, Agustín, que te estamos llamando, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué? Dice: es que yo ya no soy aquel Agustín, yo soy otro Agustín ahora. Las cosas viejas pasaron. ¿Era perfecto Agustín? No. Pero cambió. Hubo un antes y un después. Hubo una vida vieja y una vida nueva, de la que el Señor nos habla tanto, ¿verdad? La vida nueva. La advertencia del apóstol Pablo es que la justificación no es algo que debemos conseguir. No hemos de esforzarnos para conseguirla, no hemos de luchar para ello. La justificación ha sido completa y perfecta en la obra del Señor Jesús en la cruz. Esa es la circuncisión hecha en Cristo. Y nos hemos identificado con Él. Y esta advertencia, como digo, del apóstol Pablo, que le trata de decir a los colosenses: la justificación no es algo que hay que conseguir haciendo cosas mediante esto, aquello y otro. Comer de tal cosa o dejar de comer de tal cosa. Los adventistas, por ejemplo, y otros. Bebiendo esto o aquello, o dejándolo de beber. Celebrando tal o cual fiesta o no celebrándola. Hay hermanos que no celebran la Navidad. ¡Oh, qué horror! Bien, si tú no crees que debes hacerlo, la Biblia no te obliga. Y volviendo al tema, solo un minuto en esto, hablando de Navidad. No sé cuántos celebráis la Navidad y cuántos no, pero tampoco lo quiero preguntar, no me interesa. Si tú la celebras, celebrar significa recordarla. Bien, bien. Pero si yo recuerdo o he recordado el día de mi aniversario, si yo he recordado y sigo recordando el nacimiento de mis hijos y el mío, ¿por qué no puedo recordar que un día
25 de diciembre no fue, a mí no me importa. Un día, que os ha nacido hoy, dijo el Señor, ¿verdad? El ángel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hoy, hubo un día que el Señor vino en carne y hueso y sangre aquí a la tierra. Y yo celebro que un día, el 25 de diciembre me es igual, si mañana lo quieren cambiar al 23 de enero, me da igual, o al 14 de octubre, me da igual. No es el día lo que yo celebro, es un día el Señor Jesucristo vino y yo quiero acordarme de ese día. Como no sé el día, por historia, por tradición se ha hecho el 25, muy bien. No, pero es que eso tenía, ya sé toda la historia, ya he leído, ya he meditado, ya he pensado, ya sé del solsticio de invierno, y todo el nacimiento, todo lo que tú quieras me lo puedes decir. Yo lo que celebro no es un 25 de diciembre, yo celebro que un día el Hijo de Dios vino a esta tierra a nacer de una virgen. Eso es lo que yo recuerdo y lo que quiero recordar y me empeño. La Biblia nos lo dice. Bien, dice algo acerca del cumpleaños de tus hijos. ¿Por qué los celebras? Dice algo de tu aniversario. ¿Por qué lo celebras? Porque, pues por ese porqué, más que por ese porqué, yo quiero recordar la venida del Hijo del Hombre a la tierra que vino a salvarme a mí. Bien, cierro ese paréntesis. Como he dicho, vamos a leer 2 de Corintios, Colosenses 2, 20 a 22. 20 a 22. Pensaba que no iba a llegar a tiempo, iba a dejar algo del mensaje, pero creo que llegamos a tiempo por lo que nos falta. ¿Habéis oído rápido? Pues yo he intentado hablar rápido, a veces me he entrabancado a mí mismo por querer ir deprisa, pero quería completar todo el mensaje, todo el pensamiento en un mensaje. Colosenses 2, 20 a 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo? Bueno, vivimos en el mundo, ¿no? ¿Pero qué dice? Pero no somos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. ¿Qué significa eso que se destruyen por el uso? Que dejan de tener sentido y que no son más que de este mundo. ¿Y qué dice después? Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No hace mucho me llamó y tuve una buena conversación. Yo estaba en el coche, estaba con Samuel, ya veníamos de vuelta. No, íbamos para Madrid, donde lo saco ya, la semana que viene creo que tengo que ir. Entonces me llamó alguien y me dice, no, me gustaría hablar con usted y tal. Digo, pero ¿qué quiere usted hablar conmigo? No, porque usted es pastor, ¿no? Sí, pero no sé ni quién es usted, ni... Bueno, me dijo un nombre, no me acuerdo qué nombre era, y digo, pero es que quiero hablar con usted. Digo, ¿pero de qué? Dice, bueno, pues no sé, del domingo, entre otras cosas que me dijo, ¿no? Del domingo, porque usted sabe que el domingo el Señor dijo el sábado. Digo, ¿es usted adventista? Dice, no, yo no soy nada. Digo, bueno, no me importa lo que sea. Digo, pero yo entiendo que el Nuevo Testamento se empieza el domingo. Pero de cualquier manera, este versículo me lo aclara. ¿Cuál es el día de reposo? El Señor dijo, cuando el Señor sanaba en el día de reposo, ¿qué decía? Que el sábado, el día del sábado, fue hecho por causa del hombre. No el hombre por causa del sábado o día de descanso. Con lo cual, estoy libre. La Iglesia, desde siglos, se está reuniendo los domingos en vez del sábado. ¿Y cuál es el problema? No, pero entonces no estamos obedeciendo la ley. Pero ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que hay que obedecer la ley cuando Cristo ha cumplido la ley por mí? Pues si yo tuviera que seguir haciendo las cosas que hace la ley, entonces me faltaría.
Y no me falta nada. No me falta nada. ¿Crees que el Señor me va a juzgar porque no, es que no lo hace el sábado, lo hace el domingo? ¡Oh, qué sacrilegio! ¿Ah? ¿Es eso? No. Tengo libertad en Cristo. Cristo me dio la salvación completa. He sido justificado de un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y por Cristo, yo que no lo merezco, ni lo merecía, ni lo merezco ahora, he sido justificado delante de Dios. El otro día en la clase alguien me preguntó, y bueno, ¿y los pecados? Cuando nos morimos, ahora me muero yo y tengo pecados sin confesar, ¿qué pasa? Alguien lo preguntó, no quiero preguntar ahora quién lo dijo, pero es igual. Alguien preguntó eso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues es verdad, ¿no? Si no he confesado los pecados, no han sido perdonados, entonces llego allí con mis pecados que no he confesado. No, no. Cuando lleguemos allí, ese es el día de la redención. Es el día de la redención. Todo lo que ha sido prometido y todo lo que se ha hecho por mí, en ese día se empieza a cumplir. Soy santo, completamente salvo, completamente justificado. Desde ese día. Y desde ese día no habrá más pecado en mí. Y lo que será juzgado, ¿qué será? ¿Mis pecados que no confesé? Lo que será juzgado serán las cosas que he hecho o no he hecho por Cristo. Pero no mis pecados. Aún los pecados que no he confesado fueron clavados en la cruz. Pero fijaos la frase que dice ahí, como empieza. Por tanto, nadie os juzgue, ni en comida, en bebida, tal. Nadie os juzgue, eso significa, nadie os condene, es la palabra. Hay varias palabras para juzgar. Una es acrino, anacrino. Hay diferentes palabras en griego y significan diferentes cosas. Esta palabra significa nadie te condene. Nadie te condene si bebes o dejas de beber, si comes o dejas de comer, de esto o de aquello. La justificación es total, no depende de esto que hagas. ¿Os acordáis cuando decíamos por y para? Hace varias semanas. No hagas nada para ser santo. No, ya eres santo. Hay que hacer ¿por qué? Porque quiero agradar a mi Señor. Pero no para. No tengo que hacer nada, está todo hecho. Si yo tuviera que hacer una parte, Cristo no podría haber dicho tetelestai. Completado es, concluido, se acabó. Así que nadie os juzgue por eso. Ahora bien, tampoco quiero que nadie me malinterprete. Pablo está diciendo que podemos hacer lo que nos dé la... está diciendo que no podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Para salvar? No para salvarnos. ¿Qué hemos dicho que nos hace falta? Tenemos fe, tenemos amor, ¿qué falta? Conocimiento. Si tienes más conocimiento, harás cosas más agradables al Señor. Pero no para salvación, sino porque ya eres salvo. Ahora, lo que tiene que ver con la vida cristiana, lo veremos después cuando entremos en el capítulo 3. Ahora, lo que está tratando, es la justificación. Estamos totalmente justificados en la suficiencia de Cristo. Por eso nuestro énfasis, la suficiencia de Cristo. Él es suficiente para todo, para salvación, para perdón de pecados, para salvación, para la remisión de nuestros pecados, para la justificación, para darnos la vida eterna. Para todo, Él es suficiente. No necesito nada. Lo único que necesito, pero no es para salvación, es conocerle más, y más, y más, y más. Esa es parte del crecimiento. Estamos totalmente justificados en la suficiencia de Cristo. Pablo está diciendo que la justificación no se basa en estas cosas, en lo que haces o en lo que no haces. No eres más justificado porque no bebes esto, aquello y lo otro y lo más allá.
Si lo haces, será porque quieres agradar más al Señor, pero no para ser más justificado. Porque si lo has sido, ya lo eres. Si no lo has sido, hoy es un buen día para que seas justificado delante de Dios. Ahora, versículos 13 a 15, podemos leer rápidamente. El 16, vamos a ver. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, ¿por qué? Porque ya todo ha sido hecho. Vuestros pecados han sido clavados en la cruz, que es de lo que viene hablando. Fueron clavados en la cruz, el acta de nuestros pecados. No dependéis de lo que hagáis o no hagáis. Versículo 17, todo lo cual hemos leído es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pregunto antes de acabar, ¿qué es más importante, la sombra o el cuerpo que ocasiona la sombra? Decídmelo. ¿La sombra o el cuerpo? ¿Qué es más importante? ¿Y el cuerpo quién es? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El pero, siempre que hay un pero, marca un contraste. El pero no es el marido de la pera, ¿de acuerdo? El pero es un contraste. Todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra eran esas cosas, pero el cuerpo, que es lo importante, es Cristo. Ahora tenemos a Cristo. ¿Por qué quedarse con las sombras? Voy a leer para terminar 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Al 11. ¿Estamos ahí? Hay algo para subrayar ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Tú eres injusto? ¿Has sido injusto? ¿Sigues siendo injusto a veces? ¿Sí o no? Pues dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os equivoquéis, no erréis, dice. Ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que se acuestan con hombres o mujeres sin estar casados. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo eso no. Y esto erais algunos. Algunos de estos corintios hacían esas cosas. Pero dice, mas ya habéis sido lavados. Habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados, que era de lo que hablábamos hoy, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo somos lavados, santificados y justificados? Por medio de la obra del Señor Jesús llevada a cabo en la cruz. Estos que se convirtieron, dice, vosotros erais así. Pero ahora, no está diciendo necesariamente, ahora ya no sois así. O sea, ya no hacéis nada. Ya sois perfectos. No. Pero está marcando un antes y un después. ¿Verdad? Mas ahora habéis sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo, habéis sido santificados en su obra y habéis sido justificados delante de Dios mediante la obra del Señor Jesús. Así que, hermano, hermana,
Si has muerto con Cristo, si has sido sepultado con Cristo, si te has identificado con Él, si has resucitado con Cristo, tu justificación es completa. Eres completamente salvo. Estás, déjamelo decirlo así, de esa manera tan rara, estás completamente completo. ¿Verdad que suena raro, no? Pero hace un énfasis, ¿a que sí? Completamente completo en Cristo. Si verdaderamente has sido salvo, al igual que ocurre con la circuncisión, que se hace una vez para siempre, lo mismo es con la salvación. Una vez para siempre. No, pero es que si no te portas bien, puedes perder la salvación. Mentira. La palabra de Dios no enseña eso. Porque si dependiera de mí, yo habría perdido la salvación al día siguiente. Y yo sigo siendo salvo. Pero eso, como dicen los católicos, eso es pecado de arrogancia. No, eso es confianza en lo que Dios dice, que es muy diferente. Yo no tengo ningún tipo de arrogancia, yo no merezco el cielo, yo no merezco ir con Dios. ¿Y tú? ¿Alguien merece? Pero esa es la tremenda gracia de Dios y la tremenda obra que Cristo hizo en la cruz, que sin merecerlo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tienes que hacer algo? En Cristo estamos completamente salvos de una vez y para siempre. Y esta es otra de las grandezas de Cristo, su suficiencia en nuestra justificación. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.